noches, Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos delante del Señor para escuchar su voz. Hoy no es la excepción, Dios tiene algo preparado para nosotros. Estemos listos a recibir. Amén. Un saludo a los hermanos allá en la transmisión. Que sea de bendición este día para todos. Podemos abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 6. Solamente voy a hacer una referencia de inicio. Dice la palabra de Dios: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortas después. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, sin duda cada día, Señor, nos das oportunidad de poder glorificar tu nombre. Cada día nos das oportunidad de arrepentirnos, Señor, de volver a ti, de resarcir las cosas, Señor, que habíamos dejado de hacer. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Redarguye nuestros corazones. Que en este momento, Señor, podamos reflexionar entre lo que a veces hemos prometido y no hemos hecho. Y si algo estamos haciendo mal o estamos yendo por mal camino, guíanos, Señor. Que tú seas nuestro gobierno, que tú seas nuestro Rey, que tú seas nuestra fortaleza. Te damos gracias. Este día sea de bendición, Señor. Te damos gracias. Amén. Cada día Dios nos permite una oportunidad más. No solamente a los que hemos creído, sino esto alcanza a todo el mundo, a todos aquellos que quieran acercarse y buscar de Él y creer en Él. Esta esperanza aún todavía no ha muerto. Mientras Dios permita todavía vida en cierta manera en esta tierra, todavía hay oportunidad. Y bueno, pues yo creo que cada día hay una oportunidad para creer. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido seguir adelante? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos dicho: ahora sí es la última vez que ya fallo al Señor, no lo vuelvo a hacer? Y hemos cumplido esa palabra, hermanos, los que hemos creído también. Porque digo, eso puede ser real en el mundo. El hombre hace muchas promesas. El asunto es si las cumple. Y cuando le promete a Dios, le cumple a Dios, es fiel a Dios el hombre. Hemos estado meditando el libro de Números y a la fecha ya casi estamos por terminarlo. Y yo no sé si usted recuerda, pero al principio, cuando empieza este libro y lo empezamos a meditar, pareciera que todo iba bien, ¿no? Nos gustó ver los primeros capítulos hasta el 11 o hasta el 10 y parecía que todo iba bien, ¿no? Y nos gustaría ver un fin feliz, pero vemos que va pasando el tiempo y este pueblo, así como también nosotros en algún momento, pues de alguna manera vamos también, no sé si, como les decía, prometiendo a Dios, de repente obedeciendo a Dios, pero a veces de la misma manera, siendo rebeldes, siendo obstinados, siendo necios.
y tantas cosas que de alguna manera yo creo que nos debemos de preguntar a la fecha, ¿no? ¿Cómo hemos sido? Ya hemos visto algunos temas en relación a que damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, pero ¿cómo hemos avanzado del tiempo para acá, ¿no? En relación a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si realmente hemos sido fieles, cada uno nos tenemos que valorar al fin de cuentas. Quiero hablar un poquito y recordar primeramente, hablando del tema en relación a que una oportunidad más Dios da cada momento a su pueblo, y a veces lo toman y a veces mueren ahí en el pecado. Y es triste ver de esa manera, ¿no? Pero si es para reflexionar, si realmente nosotros estamos aprovechando esa oportunidad que Dios nos da cada día. Porque cada día que pasa es un día más en el cual el Señor nos permite aprovecharlo, ¿no? Para estar bien con Él. ¿Cuántas veces Dios, vamos a ver esto primeramente, cuántas veces Dios estuvo a punto de exterminar a su pueblo? Digo, más o menos, ¿usted recuerda cuántas veces? Bueno, en el tiempo de números, ¿no? Porque desde un principio de Génesis, ¿no? El hombre se rebeló contra Dios. Pero hablando en esto que hemos estado meditando en números, hermanos, ¿cuántas veces estuvo a punto el Señor de exterminar a su pueblo? Y yo creo que, dentro de Él, hay mucha misericordia. Yo no estoy diciendo que porque intercedieron algunos hombres, esto pudo cambiar, ¿no? Pero realmente hablamos de la misericordia de Dios. Porque si de Él fuera, el pueblo no estuviera o no estuviéramos. Pero gracias a su misericordia, a su bondad, a su paciencia, por eso es que permanecemos. Su gracia. Y bueno, siempre que Dios estuvo a punto de exterminar a este pueblo, siempre había alguien que intercedía por él. Y no estoy diciendo que por ellos Dios se retractaba, sino que así es Dios en su misericordia, para enseñarnos hoy en día, inclusive a nosotros, algo: que Dios es fiel a su pacto. Mire, vamos a recordar solamente algunos eventos, ya los hemos visto, pero quiero enfatizar algo en este momento. En el capítulo 11, como les decía, pareciera que todos los capítulos iban bien y este pueblo obedece, se le ponen lineamientos y ellos dicen: vamos a obedecer. Pero en el capítulo 11 empiezan algunos problemas y desde ahí para adelante. Dice en el verso 1 del capítulo 11: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dios se airó? ¿Sí o no? ¿Se enojó Dios? Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera extendido totalmente? Se acaba el pueblo. Sin embargo, ¿qué pasa en el verso 2? Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea, Dios muestra su ira, muestra su enojo, pero también muestra, ¿qué, hermanos? Su misericordia, una vez más. Y así como este caso, vemos una y otra vez el avanzar de este pueblo, pecando delante de Dios, murmurando delante de sus ordenanzas y muchas cosas más. En el verso 10, mire, del mismo capítulo 11: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos,
que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. El verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y bueno, pareciera que, le digo, empieza una situación en la cual pues aún Moisés se siente con un gran peso y tiene que acudir a Dios al fin de cuentas. Y Dios en su misericordia vuelve a actuar y vuelve a tener misericordia. Pero vuelven a desobedecer otra vez, este pueblo se vuelve a rebelar. Dice el verso 33, cuando pidieron comida, aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y empezamos a ver mortandad en el pueblo. O sea, ¿sí murió mucho pueblo por desobediencia? Sí. No exterminó totalmente al pueblo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero así habla la palabra, que el deseo de Dios era exterminar a este pueblo. En el capítulo 12, cuando los líderes empiezan a murmurar, también en el verso 9, dice: la ira de Jehová se encendió una vez más contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ajá. ¿Y qué dice en el verso 3? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Y qué hace Dios? Otra vez lo mismo. Cuando van los espías también, en el verso 10 del capítulo 14, entonces toda la multitud habló de apedrearlos por la gloria de Jehová, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo contra Dios? ¿Cómo se sentía Dios? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Desde este momento está diciendo a Moisés: ya no quiero este pueblo así. A ti te voy a apartar de ellos. Es un pueblo rebelde, es un pueblo que se perverso, inclusive le llama. Y Dios está enojado. Trae un castigo a ellos más adelante. Luego viene el pecado de Coré también, y que tiene que morir mucha gente. Pero murió toda la gente, hermanos. Dios tenía el deseo de matar a todos. Sin embargo, ¿qué hace Moisés? Vamos allá al capítulo 16 nada más para ver esto. Pero mire cómo dice aquí, 16:20. Apartaos de entre esta congregación, dice el Señor, y los consumiré en un momento. ¿Cuál era el deseo de Dios? Es clara la palabra, ¿no? ¿Qué es consumir? Quitarlos totalmente, raerlos de la tierra. El deseo de Dios era ese. Pero dice el verso 22, ellos una vez más se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Esto era cierto o no era cierto? Sí, pero Dios dijo: apártate de esta congregación, porque esta congregación es así. No solamente este hombre. Sin embargo, una vez más, Dios
tiene misericordia. Dice el verso 24, habla a la congregación y diles: apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y entonces solamente así, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Dios tenía el deseo de raerlos. Cuando murmuran también en el desierto, y en el capítulo 21, y Dios manda las serpientes y muere mucho pueblo, una vez más, de poco en poco. Luego en el capítulo 25, cuando Balaam quiere hacer pecar al pueblo, quiso hacer su voluntad y Dios no lo dejó, pero al fin de cuentas en el capítulo 25 cumple su cometido. Pero esto no solamente porque fuera de esta manera, sino que también este pueblo estaba de esa manera. ¿Dios se equivocaba al saber cómo estaba este pueblo? No, sin embargo tiene misericordia una y otra vez. Dios les da una oportunidad cada momento, cada instante, cada vez que se muestra delante de ellos. Dios les da una esperanza de vida para que se arrepientan. Pero ellos, ¿qué hacen? No la aprovechan. Cada momento que su carne se rebela contra el Señor, hacen su voluntad y están en contra de lo que Dios está diciendo. Y entonces va muriendo el pueblo, poco a poco, poco a poco. Hasta este momento va a culminar el tiempo en el cual va a morir ese pueblo, esa nación, esa primera generación que Dios había dicho desde los espías, que se rebelaron y que solamente Josué y Caleb son los que se mantienen firmes. En el capítulo 26 especifica verso 63. Sí. Amén. Dice la palabra: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Hasta este momento habían muerto ya esa primera generación que Dios había dicho que morirían en el desierto. Y así fue. ¿Con qué propósito, yo me preguntaba, Dios les permitió todavía estar 40 años vagando en el desierto? Todavía un tiempo en el cual pudieran ellos arrepentirse y reconocer a ese Dios. Pero ¿qué pasó después del primer momento en que Dios les dejó 40 años más? Rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía. Y luego, ¿cómo se llamaban las mujeres de Zelofehad? Algo así, las hijas. Es un poquito difícil esa palabra. ¿No? Ella misma dice algo: mi padre murió en sus pecados, en su pecado. Y bueno, al menos yo no he visto ninguno que haya dicho se arrepintieron de lo que hicieron. El libro de Hebreos dice: es que no entraron en mi reposo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo puedo decir de esto, hermanos? Dios les dio una oportunidad más, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque si les digo, contamos cuántas veces estuvo a punto de raerlos, hermanos, ¿cuántas veces fueron?
Y digo, algunos, como Coré, pues fue instante, pero algunos tuvieron oportunidad de mirar al Señor. En el capítulo 21 hay una imagen muy importante en la serpiente de bronce, en la cual Dios les dice: reconozcan su pecado. Los que miraren, entonces vivirán. Porque cada vez que miraban la serpiente, ¿qué es lo que recordaban? Cómo se habían rebelado delante de Dios. El pecado y la muerte que les traía por obstinados en ello. Pero si ellos se reconocían, pero si ellos se arrepentían, dice la palabra, que vivían. ¿Pero se arrepintieron? No. Dios cumpliría entonces su palabra. Esta primera generación moriría en el desierto y Dios introduciría a la tierra prometida a esta segunda generación, junto con aquellos que habían creído, hablando de Josué y Caleb. Aún Moisés, aún Aarón no pudieron entrar, y ya también sabemos por qué. Pero dice que fueron reunidos a su pueblo. Entonces, el fin como tal no era tanto la tierra prometida como algo en donde se cumpliría totalmente lo que Dios quería. ¿De qué le servía, o voy a decirlo así, de qué le sirvió a este pueblo o a esta segunda o tercera generación entrar y reproducirse y estar en esa tierra? Sí, ¿qué pasó después? ¿No fueron llevados a Babilonia? ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, porque el hombre es infiel, porque el hombre se obstinó en su pecado. ¿Esta segunda generación era mejor que la primera? No. A los de la primera generación les dio oportunidad. A esta segunda generación no les dio oportunidad. Cuando se dividió el reino, y hablando en el año 1000 aproximadamente, con Salomón, ¿no miraron los de Judá los que le sucedió a los de Israel, a los del norte? ¿No les dio una oportunidad también? ¿Pero la aprovecharon? Tampoco. El hombre es infiel a Dios. Y cada momento que nosotros nos acercamos a su palabra, el Señor nos da una oportunidad realmente de mirarnos a nosotros mismos y ver si nosotros sí estamos cumpliendo, si estamos obedeciendo. Ahora que nos tocó meditar en Números capítulo 34 y leíamos hace rato en el verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Y entonces va a determinar la posición de cada uno, de dónde a dónde va a estar, cuáles son sus lineamientos. Pero más que eso se cumpliría en lo que Dios había dicho, en esa promesa. Y nos va a empezar a mostrar de aquí en adelante cómo van a estar divididos. Pero yo quiero adelantarme un poquito más, porque, como les digo, ¿de qué sirve que este pueblo haya entrado si iba a seguir igual? Y se les iba a olvidar lo más importante. Y Moisés tiene que volverles a recordar eso que es algo primordial y en donde ellos iban a perseverar en la vida si cumplirían. Vamos a Deuteronomio, hermanos, poquito. Solamente voy a mencionar esto. Capítulo 4. Y es algo que era necesario una vez más que esta segunda generación supiera.
¿Por qué es que este pueblo había perecido en el desierto y que era importante que ellos obedecieran y atendieran a lo que Dios tenía para que ellos vivieran? Dice la palabra, capítulo 4: ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. No hagas tú así. Dice el 4: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis, ¿qué? Y así tienen que mantenerse, así tienen que estar. Pero esa palabra tiene que estar presente en ustedes. Dice el verso 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guárdala pues y ponla por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Yo creo que Moisés podía ver, o se imaginaba, o anhelaba ver un pueblo que realmente se condujera de esta manera. Yo imagino a Moisés viendo una película al futuro, ¿no? Diciendo Moisés: anhelo, me gustaría, me gozaría de ver que las naciones que están a los alrededores digan: miren ese pueblo, cómo vive, qué grande es, qué victorioso es, qué próspero es. ¿Por qué no? Y miren su Dios que tiene. ¿Por qué? Porque su Dios está con ellos y ellos obedecen a ese Dios. Qué Dios tan grande que está cercano a ellos. Eso anhelaba Moisés. Pero ¿qué pasó, hermanos? Después, la triste realidad, ¿no? Jueces, Josué, y vamos viendo cómo van permitiendo poco a poco esa alianza con las naciones, cómo se van mezclando, cómo van desobedeciendo y cómo viene el juicio sobre ellos, ¿verdad? ¿Eso anhelaría Dios, hermanos, de este pueblo? Sin embargo, así fue. Y bueno, yo creo que vamos viendo más adelante, aunque vamos a ir meditando ahora Nuevo Testamento, pero esto va siendo el reflejo del hombre que se aferra a vivir una vida que a Dios le desagrada a veces y que hay una consecuencia, sin duda. ¿Qué nos enseña a nosotros el día de hoy? Esto que podemos ver y que Dios permitió en este tiempo para que los miramos hoy en día, pudiéramos reflexionar y decir: a mí no me gustaría estar en esta situación. Deseo obedecer a Dios. Y yo creo que es algo que decimos a cada momento, ¿no? Quiero obedecer a Dios. Quiero que regresemos una vez más al Nuevo Testamento, hermanos, donde comenzamos. Lucas capítulo 13. En el verso 6 de la
De hecho, el título de esta parábola es La higuera estéril. Y viene reflejando de la misma manera aquella viña que también sembró en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5 me parece, en donde habla de que esperaba que diera frutos, esperaba tener buenos frutos de esa viña y fueron frutos amargos. Y viene reflejando una y otra vez a través de ejemplos cómo el hombre, a pesar de que Dios lo cuida, lo guarda, lo guía, este hombre no aprecia lo que Dios le da. Dice en el verso 6 del capítulo 13: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando Jesús viene y ve esta higuera, o maldice la higuera, y también se seca, y está hablando de aquella nación, no solamente de los principales, sino de un pueblo en donde Dios o Jesús esperaba ver fruto y no lo encuentra, porque habla de un ejemplo y de otro. Hay un ejemplo anterior en donde, mire, vamos a leerlo, en el capítulo 13. Dice en el verso 1: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús les pregunta: os digo que no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y está hablando del arrepentimiento, en el cual Él desea ver, porque Él ha venido y no le han creído, y muchos le han rechazado. Dice el verso 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensaban que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, cuando está hablando de esta higuera, está diciendo: yo deseaba encontrar fruto en Jerusalén, pero no lo he encontrado. Por eso dice en el verso 7: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y recuerdo cómo, cuando estaba yo leyendo esto, me acordé de Moisés, ¿no? O sea, en el aspecto de decir: darles una oportunidad más, darles una oportunidad más. Mira, Señor, ¿qué dirán las naciones? Y yo digo: Dios no se dará cuenta de esto, pero dentro de su misericordia, Dios quiere hacernos ver que Él nos da una oportunidad en el momento que nosotros estamos recibiendo esa palabra, y que es tiempo para el arrepentimiento, para volvernos a Él. Cada momento que Él nos habla es un tiempo para el arrepentimiento. Dice el Señor: córtala, porque inutiliza la tierra, de nada sirve, ya tiene mucho tiempo y no da fruto. Pero dice el verso 8: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué deseo tenía este viñador? Todavía tener una oportunidad más, ¿no? Y si diere fruto, bien, y si no, no hay oportunidad. Hace rato hablaba con una persona y le decía: oye, tiene mucho tiempo que no veo a aquella persona que abre su local cada semana. Tiene rato que no lo veo. ¿A poco no te das cuenta? Le digo: no, pues no sé. ¿Qué pasó?
Hace 23 días lo enterraron. Digo, ay, caray, pues son las cosas, ¿no? Hoy estamos, mañana ya no. Sí, dice, se emborrachó y se cayó y se pegó y se murió. Y hace 22 días lo enterraron. Yo pensé que no habría por alguna situación, pero nunca pensé eso. ¿Y qué tan frágil es la vida? Por eso les comentaba desde un principio, cada momento que Dios nos habla es una oportunidad más. Hoy es el día del arrepentimiento. Aún Jesús está con el deseo de que la gente se vuelva a Él. Pero mucha gente aún todavía se revela. Y cada momento, al menos decimos, y digo, no quiero que seamos de esta manera, ¿no? En donde nosotros nos sintamos seguros, cómodos y decir, pues bueno, yo al menos estoy acercándome al Señor, estoy buscando a Dios. Cada día que el Señor me habla, realmente me siento mal por algunas cosas y ahí estamos, ¿no? Pero ¿qué hay de aquel que no quiere nada? Ahí mismo en el capítulo 13 de Lucas, verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando y caminando a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No basta solamente con el oír, no basta solamente con el sentimiento. Jesús busca un verdadero arrepentimiento. Dice el verso 28, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis, ¿a quién? Hablando desde el Antiguo Testamento, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, pero primeros que serán postreros. No te jactes pensando que puedes estar, sino permanece fiel al Señor. Busca, esmérate, lucha por creer que estás realmente haciendo la voluntad de Dios, que sea evidencia delante del Señor y de los que nos miran. No vaya a ser que nos diga, no te conozco. Imagínate, hermano, que hayas estado 20 años viniendo a la iglesia y que de repente sea el día en que pues el Señor te llame a su presencia y diga, pues no te conozco, Señor, pero es que yo hice y todo lo demás. Pues sí, pero yo esperaba de ti un verdadero arrepentimiento y no lo tengo. No te conozco. Para terminar, vamos a Romanos capítulo 8. Dios sigue dando una oportunidad cada día. Aprovéchala. Aprovéchala, hermano. Y aprovecha para pues hacer ese llamado a los que hoy pueden estar perdiéndose
y pueden aprovechar esa oportunidad también. Dice el verso 28, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermano? Intercede por nosotros. Y nuevamente regreso al verso 1, al verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, estos que aman a Dios, por estos intercede el Señor. Así que, si tenemos esto en nuestras vidas, hermanos, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da cada día, cada día, cada día. ¿O por qué creemos que podemos estar seguros en lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo? ¿Realmente estaremos bien delante de Dios? Yo creo que si nosotros podemos analizar esto, hermanos, no hay nadie que nos pueda decir si estamos bien o mal. Solamente nosotros lo sabemos y Dios que nos ve. ¿Cómo respondemos a Dios cuando Él nos habla? ¿Omitimos esa palabra o la valoramos? La atesoramos en nuestra vida. Aproveche esta oportunidad. Yo quiero hacer una oración en esta noche, no solamente para los que estamos aquí, sino tú que me miras en esta hora. Haz esta oración conmigo y pídele a Dios que hoy te acepte en su reino. Si tú no lo has hecho, hoy es el día. Hoy es una oportunidad más para venir al arrepentimiento. Amén. Ora conmigo. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por acercarme a tu reino, Dios. Gracias por permitirme, Dios, hoy en este momento estar delante de ti. Quiero pedirte perdón, Señor, si te he fallado. Quiero, Señor, que me aceptes también, Señor, en tu reino, porque reconozco que tú muriste en la cruz por mis pecados. Reconozco lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Reconozco el sacrificio y toda la obra perfecta que has traído a mi vida para traerme a tus pies. Perdóname, Señor. Ayúdame a entrar, Señor. Ayúdame a estar delante tuyo, Señor. A lo mejor podré hacer una promesa el día de hoy, pero si tú me fortaleces, si tú me guías, será seguro que yo esté delante de ti. Señor Dios Todopoderoso, escúchanos en esta hora y permítenos glorificar tu nombre cada día. Tanto el que ha creído como el que no ha creído también que se arrepienta, Señor, y que podamos, Señor, como un solo cuerpo, estar delante de ti, como esa iglesia, Dios, que tú esperas, que se arrepienta y se vuelva con todo su corazón a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Hoy, Señor, en esta hora, aquel que hizo esta oración delante de ti y que nunca había escuchado este mensaje, permite que su nombre sea escrito en el libro de la vida y nunca más se borre.
Te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que hicieron esta oración y de corazón se arrepintieron, escucha su clamor en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.